días, mi nombre es María Gemma Salvador, soy abogada y escritora y tengo varios ya de mis libros publicados en diversas plataformas literarias como Amazon, eBay, Lulú, El FENAC, La Casa del Libro y otras. También podéis encontrarme en redes sociales como Facebook, Twitter, Pinterest, LinkedIn, Instagram y ahora en mi canal de YouTube donde hago presentaciones de mis libros, audiolibros de novela histórica que yo tenía inéditos como La corte de Alejandro VI, El noble plebeyo o El conquistador del mundo sobre Alejandro el Magno. Hago reseñas asimismo sobre obras de grandes autores que me han llamado la atención, como por ejemplo El Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes, Sino el egipcio de Mica Baltari y otros. Y luego he abierto un ciclo dedicado a la palabra de Dios y la Biblia y una sección de conferencias dadas por mi compañero de despacho José Donaire, que además de abogado es un gran amante de la literatura, y la última conferencia que hemos grabado ha sido el 2 de julio en la Casa de Soria en Barcelona sobre los templarios y que podéis ver en mi canal. Aparte hago novelas digamos espontáneas, esto es narradas de viva voz, y tengo dos grabadas como son La torre de piedra en la costa y El castillo de la imaginación. Y ahora, siguiendo este ciclo de reseñas de obras de grandes autores, voy a hablaros de una escritora, para mí revelación, porque no la conocía, pero que es considerada la Jane Austen del siglo XX, como es Elizabeth Taylor, El hotel de Mrs. Palfrey. Elizabeth Taylor, que curiosamente tiene el mismo nombre que la famosa o célebre actriz. Trata lo siguiente: un largo pasado y un breve futuro son sin duda el común denominador de los ancianos protagonistas de esta novela de Elizabeth Taylor, que la autora publicó en 1971, cuando era ya considerada por la crítica como la Jane Austen del siglo XX. La heroína, Laura Palfrey, una dama llena de dignidad y resolución, con el aire de un general disfrazado de mujer, es el centro de este mundo de soledad y autocompasión que define el curioso Hotel Claremont, la última residencia de Laura, un mundo cerrado donde la vida no es, se inventa. Bueno, a mí lo que me llamó la atención de esta gran obra fue el hecho de abrirme una ventana a un mundo desconocido como era no el mundo de las residencias, porque yo había visitado varias en España, sino la posibilidad de que estas residencias se convirtieran en hoteles, que es una modalidad que ya hace algún tiempo que se está tratando aquí en España, y en Inglaterra ya es muy común hace tiempo, ¿no? El hecho de que, bueno, hay personas que por lo que sea, o bien porque ya se hacen mayores, o porque están enfermas, o porque de alguna manera pues están solas, o bien quieren estar en un hotel, una especie de hotel, que estén cómodas, estén bien atendidas en todos los sentidos, dejan sus domicilios, los venden, los alquilan y se van a vivir a un hotel. Además, a veces con sus maridos o mujeres o con sus parejas, y es una modalidad, ¿no? Una modalidad mucho mejor que ese tipo de residencias, sobre todo públicas, que conocemos, que por desgracia, en muchas ocasiones, no dejan de ser una jaula, ¿no? Y adolecen de muchas deficiencias, por desgracia. Entonces, son mucho mejor que una residencia privada, porque aparte de tener una asistencia médica y habitaciones bueno, y comedores y tal, encima, pues son hoteles. Por lo tanto, tienen una mayor libertad y unas condiciones muchísimo mejores. La protagonista, Laura Palfrey, que bueno, ya es descrita como una especie de general disfrazado de mujer, esto ya nos indica un poco la ironía de la obra. Es una especie como de tragicomedia en la cual esta señora, que no tiene más familia que un sobrino, va a esta residencia, y aquí se empieza a hablar un poco de esas personas mayores que tienen, como he dicho antes muy bien por el extracto de la obra, tienen mucho pasado, pero ya tienen muy poco futuro. Esto es un poco el drama de la vida, ¿no? Pero bueno, como tiene que ser. Llega un momento en que se van cumpliendo años, y gracias a Dios que se ha llegado a una larga vida, pero todo es historia. ¿Por qué? Bueno, pues porque lo que se está viviendo ya es el final de la vida. Y porque muchas veces, por desgracia, son personas que ya no tienen una vida agradable. Pero no me refiero al hecho de económicamente, porque a lo mejor tienen una buena economía, sino al hecho ya afectivo. Han podido perder sus maridos, sus mujeres, han podido, los hijos ya son mayores, y aunque alguna vez se acuerden de ellos,
ya no es lo mismo. Si están, sobre todo, viviendo en una residencia, lo mismo. Y qué decir que cuando vienen las enfermedades, ¿no? Por desgracia, como decía la Celestina Fernando Rojas, la vejez es una mesón de enfermedades, y es verdad, empiezan todas, ¿no?, a atacar. Entonces, bueno, lo hemos visto por desgracia en el coronavirus y estas cosas que van atacando, y estas cosas que los ancianos, por desgracia, los mayores, pues son los que más van a sufrir, son los vulnerables, ¿no?, que podemos decir. Entonces, está hecha de una manera muy divertida, pero que no deja de ser una pena, ¿no? Hay un mundo de intrigas porque los mayores se van haciendo como niños, y con esto no estoy ni mucho menos siendo peyorativa, todo lo contrario. Me parece a mí que los mayores, ya lo he dicho varias veces, son una riqueza tremenda, y no solamente para los nietos, sino para la sociedad, porque son personas que han vivido la vida, son muy sabias y se aprende mucho de ellos, y la verdad es que se les ha de tener una gran consideración, respeto y una gran estima, ¿no? Pero en esta obra, pues bueno, parecen niños porque se atacan unos a otros, hay las envidias, hay los celos, nos volvemos como niños, ¿no? Entonces es como el patio del colegio, unos contra otros, hay las amistades, hay los recelos, y luego hay hay uno que se hace pasar por el sobrino, y bueno, es una situación divertida, pero por desgracia también hay el drama de la vida. Luego también hay lugar para los buenos sentimientos, y aquí es un poquito el ver cómo hay personas que esto lo hemos vivido todos, sin ser mayores, que a lo mejor no son familia nuestra y sin embargo se comportan mucho mejor que nuestra propia familia, amigos sobre todo, ¿no? Incluso personas que no son amigos, pero bueno, en un momento dado pueden tener mayor compasión, mayores o mejores sentimientos hacia alguien que no conocen, por ejemplo, que puede tener una desgracia y hay el buen samaritano que va a cuidar y va a atender a una persona que no es nada suya, ¿no? En vecinos, en conocidos, y que decir en amigos. Los amigos, si son buenos, son un tesoro, como decía la Biblia, y por lo tanto, el que tiene muchos amigos tiene que darle las gracias a Dios, porque es como un hermano del corazón, pero esto es muy bonito, ¿no? Y es verdad. Por lo menos yo tengo esta experiencia. La obra No te cansas es una obra que es breve, porque además se lee rapidísimamente. La he leído muchas veces. Extraeréis conclusiones muy fuertes de la vida, porque evidentemente la persona que es joven, o los que no somos mayores, descubrimos un mundo que todavía nos está velado. Afortunadamente, no siempre todo ocurre así, pero ella hizo hincapié en estas personas que tienen que ir a una residencia, porque bueno, por lo que sea, por circunstancias, y empieza ya todo, ¿no? O por ejemplo, ya aquí no se habla de esto, pero por ejemplo, aunque indirectamente, la típica persona que lo hemos visto en películas y en muchos casos, que por desgracia es real, el típico tío que tiene mucho dinero y los sobrinos van corriendo haciendo las mieles, o la típica tía o la típica tal, van esperando casi a que se muera. ¿Para qué? Para heredar todo lo que tiene, ¿no? Y esto es muy triste, y muchas veces le cuidan, pero con interés y con egoísmo. Y se ha habido casos de personas, un caso muy famoso en América, de un señor que le dio la fortuna a una camarera. Bueno, aquí, ¿por qué? Porque le dio la gana, supongo que no tendría familia, es igual. Y el caso es que, a ver, nuestros padres, aunque evidentemente hay una parte que se llama la legítima, que tienen que dejar a sus descendientes o las personas que son herederos forzosos, esta parte no la pueden regalar, incluso la desheredación tiene muchos inconvenientes. Hay otra parte que pueden disponer de ella, por lo tanto, no tenemos ese derecho a todo, y nuestros padres o nosotros mismos podemos, y sobre todo si no tenemos herederos, a quien nos dé la gana de darle la fortuna que tengamos o lo poco que tengamos. Pero que muchas veces ahí está, digamos, vana idea de que, bueno, porque yo soy hijo de, mi padre tiene la obligación de dejarme todo, o porque yo soy sobrino, o porque yo tal. No, y no es cierto. Vamos a desbaratar este mito, que muchas veces hay personas que han desheredado su propia familia o sus hijos, tal, porque no se ha comportado bien, ¿no? Bueno, esto, esto es un tema aparte, es un tema jurídico y es un tema ético, pero sin entrar en estas controversias, porque yo me refiero solamente a esta obra,
veremos aquí lo que es la codicia, los malos sentimientos y los buenos sentimientos, ¿no? De personas que, repito, no son nada y sin embargo hay que ver cómo se comportan, con qué amor y con qué cariño. Esto es un poco el drama de la vida, ¿no? Los sentimientos importan y los sentimientos condicionan muchas veces nuestras acciones en la vida, ¿no? Y llega un momento que una persona, por desgracia, cuando ya se va haciendo mayor y sobre todo las mujeres van perdiendo ese encanto, esa belleza, ese atractivo, si es que lo tuvieron, porque todo el mundo tiene atractivo cuando es joven, y luego hay otros atractivos que son más importantes, ¿no? Los buenos sentimientos, por ejemplo, el encanto que supera todo, pero que se les valora por lo que tienen, no por lo que son. Esto es muy duro, ¿no? La persona llega un momento en su vida que lo único que vale de esa persona es si tiene dinero y si tiene unos medios para poder vivir bien. Y se arriman personas que con cuentos y con mentiras, un poco como el Tartufo de Molière, ¿no? Con cuentos y mentiras van enganchando a esa persona y le van sacando todo. Pero bueno, esto es un poco, lo tengo que decir porque también aparece en la obra, ¿no? Es muy triste, pero es así. Van buscando pues, el egoísmo. Y esto que por desgracia abunda, tenemos que estar muchas veces atentos y pedirle a Dios que nos dé amigos y tener vista para no dejarnos engañar, ¿no? Los falsos profetas, los falsos Judas, también en los Judas, personas que se acercan, ¿por qué? No porque les importes absolutamente nada, sino porque quieren sacar algo de ti y hay que estar muy atento. O los típicos amigos que solamente les interesas cuando tú estás boyante, cuando les invitas, o tal, pero a la hora de la necesidad huyen, desaparecen. Esto es muy triste, ¿no? Por esto hay que dar gracias a Dios de tener buenos amigos y de que se acerquen a ti en los momentos de necesidad, y no me refiero solo económicamente, sino necesidad afectiva, porque somos personas y necesitamos a los demás, ¿no? Esto es un poco lo que quería decir de esta gran obra, que ya había dicho que iba a hablar de ella, que es El Hotel de Mrs. Palfrey, de Elizabeth Taylor, y que yo la he leído muchas veces, la recomiendo encarecidamente, y que, bueno, es un clásico ya del siglo XX, y es verdad que se le puede dominar la Jane Austen del siglo XX, ¿no? Porque escribe muy bien y además muy divertida, ¿no? Pero también muy sarcástica, cuidado, muy sarcástica y muy ácida, y nos da mucha pena de Mrs. Palfrey. Pero bueno, esto es un poco lo que quería la escritora decir, y es una buena escritora, no solamente en el sentido literario, de calidad literaria, sino también en el sentido de que nos dice algo, lo que yo he repetido muchas veces. Un escritor tiene que decir algo con su obra, tiene que mostrarnos algo, decirnos algo y darnos un mensaje, ¿no? Y aquí es un mensaje demoledor de cómo la sociedad se comporta con estas personas que son mayores y que necesitan unos cuidados y un respeto y un cariño especial. Pero no los tratemos como niños tontos. No son niños, son mayores, son seres sabios, expertos. No les tratemos como si fueran tontitos y como si fueran... No, esto no, porque hay gente que hace esto. Porque el mayor, ay, ¿cómo está? No, no son tontos, son mayores, pero no tontos. Por lo tanto, ojalá Dios nos dé la posibilidad de llegar a una larguísima edad, en buenas condiciones y sobre todo rodeado de personas que nos quieran y nos amen.